Hola jóvenes, en este video realizaremos la práctica gradiente de presión, que es análoga a la que se realiza en el Laboratorio de Física de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En esta práctica se tienen como objetivos los siguientes: obtener los modelos gráfico y matemático de la presión manométrica en función de la profundidad Y en un fluido homogéneo en reposo. Obtener, a partir del modelo matemático anterior, la densidad y la magnitud del peso específico del fluido empleado. Explicar la relación que existe entre las presiones absoluta, relativa y atmosférica. Y finalmente, verificar la validez del gradiente de presión y la naturaleza intensiva de la propiedad llamada presión. Como antecedente, sabemos que la presión es una propiedad intensiva que se define como la razón de la fuerza normal ejercida sobre un área en cualquier punto de un sistema. Sus unidades en el sistema internacional son Newton por cada metro cuadrado, a lo que se le llama particularmente Pascal. Matemáticamente, la presión se puede obtener con la expresión siguiente, y su expresión dimensional es la siguiente. Como el pascal es una unidad muy pequeña, existen otras unidades para medir la presión, más adecuadas para medidas comunes, como por ejemplo un bar, que equivale a 10 a la 5 pascales, o una atmósfera, que equivale a 101.325 pascales. Por otra parte, ya que la presión se debe a la fuerza normal aplicada sobre una superficie, se puede hablar de la presión existente a cierta profundidad en un fluido, como por ejemplo la presión que ejerce el agua sobre el fondo de una alberca o sobre las paredes del recipiente que la contiene, o también la presión que ejerce un gas sobre las paredes internas de un recipiente que lo contiene. Aquí cabe mencionar que, a la presión que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene, se le llama particularmente presión hidrostática, y la expresión para determinarla es la siguiente, donde la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la magnitud de la aceleración gravitatoria por la profundidad a la que se hace la medición. Por otra parte, se sabe que el producto de la densidad por la magnitud de la aceleración gravitatoria es igual a la magnitud del peso específico. Por lo tanto, otra expresión para determinar la presión hidrostática es la siguiente. Así como existe la presión hidrostática, existen otros tipos de presión. Sin embargo, en esta práctica hablaremos solo de las siguientes. Presión absoluta. Es aquella que se mide desde 0 pascales. Presión atmosférica es aquella que ejerce la atmósfera sobre la Tierra y a nivel del mar tiene un valor de 101.325 pascales. Cuando la presión absoluta es mayor que la atmosférica, a la diferencia de ambas presiones se le conoce como presión manométrica. En otras palabras, la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, cuando la presión absoluta es mayor que la atmosférica. Cuando la presión absoluta es menor que la atmosférica, a la diferencia de ambas presiones se le conoce como presión vacuométrica. Es decir, la presión vacuométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica cuando la presión absoluta es menor que la atmosférica. De la figura anterior, se puede establecer que la presión manométrica se obtiene restando a la presión absoluta la presión atmosférica, de tal forma que, al despejar la presión absoluta, se obtiene lo siguiente. También se puede establecer que la presión vacuométrica se obtiene restando a la presión atmosférica la presión absoluta, de tal forma que, al despejar la presión absoluta,
se obtiene lo siguiente. En este punto, cabe mencionar que la presión atmosférica se define como la presión ejercida en un barómetro por una columna de mercurio de 760 milímetros de altura, con una aceleración de 9.81 metros por cada segundo cuadrado. De aquí se establece que 760 milímetros de mercurio corresponden a una atmósfera. Y como se mencionó anteriormente, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. A continuación, describiremos cómo se lleva a cabo el desarrollo experimental. Desarrollo experimental. Para llevar a cabo esta práctica, necesitaremos el material siguiente: un manómetro diferencial constituido por un tubo en U que contiene un líquido manométrico, una campana de inmersión y una escala de presión en pascales. Un recipiente de base cuadrada que contiene el líquido a analizar, un flexómetro y un vaso de precipitados de 600 mililitros. En la primera actividad, nos piden identificar las características estáticas del manómetro diferencial y llenar la tabla siguiente. El manómetro proporcionado es el que se muestra a continuación. Este manómetro es de diseño propio, de marca FISLAB 22. Tiene un rango de -1000 pascales a 2600 pascales, una resolución de 25 pascales y su legibilidad es buena. En la segunda actividad, nos piden verificar que en el recipiente de base cuadrada con un líquido desconocido se alcancen 15 centímetros de profundidad como mínimo y que se ajuste a cero el manómetro diferencial desplazando la escala móvil y, si es necesario, se deberá de agregar líquido manométrico. En este caso, como se puede observar, el líquido desconocido sí presenta una profundidad mayor de 15 centímetros. Sin embargo, el líquido manométrico no coincide con el cero de la escala, por lo tanto, debemos ajustarlo, y para ello aflojamos los tornillos que se encuentran en la parte superior, de tal manera que podamos desplazar la escala hasta que el cero se alinee con el nivel del líquido manométrico. Aquí no fue necesario adicionar más líquido. En la misma actividad 2, se solicita introducir el sensor del manómetro o campana de inmersión, dejando entrar un poco de líquido desconocido para que el menisco se pueda observar claramente, ya que la base de este se alineará con las diferentes marcas de profundidad. En este punto, se recomienda introducir de costado la campana de inmersión para que entre algo de líquido desconocido y que con esto se pueda observar con claridad el menisco. En la tercera actividad, nos piden registrar en la tabla siguiente la presión manométrica ejercida por el líquido desconocido para los valores crecientes de profundidad. Después, se debe repetir el proceso hasta completar 5 lecturas para cada profundidad. Con base en la instrucción, se introduce la campana de inmersión y se alinea el menisco con la lectura de 0.02 metros de profundidad. Obteniéndose una lectura de 175 pascales. Posteriormente, para 0.04 metros de profundidad, se obtiene una lectura de 375 pascales. Para 0.06 metros de profundidad, se obtiene una lectura de 550 pascales. Estas lecturas se van anotando en la tabla anterior y se continúa la toma de lecturas, de tal forma que, para 0.08 metros de profundidad, se obtiene una lectura de 750 pascales. Para 0.10 metros de profundidad, se obtiene una lectura de 975 pascales.
y para 0.12 metros de profundidad se obtiene una lectura de 1150 pascales. Una vez realizadas estas primeras lecturas, se repite el procedimiento hasta completar la tabla con un total de 5 lecturas para cada profundidad. En este caso, se obtuvieron las lecturas siguientes. Ya teniendo estas lecturas, se procede a obtener las correspondientes presiones manométricas promedio para cada profundidad, quedando lo siguiente. En la actividad 4, nos piden realizar el modelo gráfico de la presión manométrica en función de la profundidad del líquido desconocido en reposo. Para ello, debemos considerar a la profundidad como la variable independiente y a la presión manométrica promedio como la variable dependiente. De tal manera que, tomando las parejas de valores como coordenadas, se pueden graficar 6 puntos, quedando lo siguiente. Ahora bien, para obtener el modelo gráfico es necesario determinar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen, de la recta que mejor se ajusta a los puntos obtenidos. En este caso, empleando las fórmulas del método de la suma de los cuadrados mínimos, se obtienen los valores siguientes para la pendiente y la ordenada al origen. Ya conociendo estos valores, se grafica la recta que corresponde al modelo gráfico solicitado, quedando lo siguiente. En la actividad 5, nos piden obtener el modelo matemático del modelo gráfico de la actividad anterior. Para ello, ya conociendo el valor de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los puntos, se procede a escribir el modelo matemático, donde la variable dependiente, que es la presión manométrica, es igual a la pendiente que multiplica a la variable independiente, que en este caso es la profundidad, a la cual se le suma la ordenada al origen, que en este caso es un valor negativo. Esta expresión es el modelo matemático solicitado. En la actividad 6, nos piden que, del modelo matemático de la actividad anterior, obtengamos el valor de la magnitud del peso específico y la densidad del fluido con sus respectivas unidades en el sistema internacional. Para esto, si comparamos el modelo matemático obtenido con la expresión de la presión hidrostática siguiente, podemos inferir que la profundidad Y corresponde a la profundidad H. La presión manométrica corresponde a la magnitud de la presión hidrostática y por lo tanto la pendiente corresponde a la magnitud del peso específico. Considerando esto, la magnitud del peso específico es igual a 9735.7 pascales por cada metro, o lo que es lo mismo, 9735.7 newton por cada metro cúbico. Incluso en unidades básicas del sistema internacional se tienen 9735.7 kilogramos por cada metro cuadrado, que multiplica segundo cuadrado. Por otra parte, como ya se mencionó anteriormente, la magnitud del peso específico es igual a la densidad multiplicada por la magnitud de la aceleración gravitatoria. De tal manera que, al despejar la densidad, se tiene la expresión siguiente, donde la magnitud de la aceleración gravitatoria en los laboratorios de la División de Ciencias Básicas es de 9.78 metros por cada segundo cuadrado. De esta forma, sustituyendo los valores conocidos, se obtiene una densidad de 995.47 kilogramos por cada metro cúbico. Finalmente, en la actividad 7, nos piden que, con la ayuda de las explicaciones del profesor y de la gráfica siguiente,
identifique una presión manométrica y una presión vacuométrica y que las relacionemos con la presión atmosférica para obtener las presiones absolutas de la manométrica y de la vacuométrica. En este caso, de la gráfica se puede establecer que la presión manométrica en el punto A se obtiene restando a la presión absoluta en el punto A la presión atmosférica, mientras que la presión vacuométrica en el punto B se obtiene restando a la presión atmosférica la presión absoluta en el punto B. Despejando en ambos casos la presión absoluta, se tienen las expresiones siguientes. Un ejemplo del uso de estas expresiones es el siguiente, donde vamos a considerar que un buzo en el puerto de Veracruz se encuentra sumergido a cierta profundidad, donde su manovacuómetro le indica una presión manométrica de 210 kilopascales. De tal forma que, si queremos determinar la presión absoluta que se ejerce sobre el buzo, debemos emplear la expresión siguiente, donde, considerando que la presión atmosférica en el puerto de Veracruz es de 101.325 kilopascales, de esta forma, sustituyendo las presiones conocidas, se obtiene una presión absoluta de 311.325 kilopascales, la cual podemos convertir a atmósferas, obteniendo 3.07 atmósferas. Así que el buzo está sometido a una presión absoluta ligeramente mayor de 3 atmósferas. Con esto, concluimos todas las actividades incluidas en la práctica y también concluimos este video. Saludos.